Serie de videos que nos van a ayudar a que estos muchachos que están ávidos de conocimiento aprendan. Y lo vamos a hacerlo divertido. Estamos. Hoy vamos a hacer solamente lo que se llama un recuento de lo que ya hemos visto, esperando que los estudiantes nos vean en el YouTube, ahora que se ha vuelto famoso para todos estos futuros ingenieros electrónicos, no, porque hay sistemas y civiles. Entonces hoy vamos a hacer la recapitulación de esto. Leyes y tablas, cómo determinar lo que se decía, que es tautología, ¿no es cierto? Contradicción y lo que es contingencia. ¿Estamos claros? Entonces, en leyes, cuando ustedes reducen cualquier función, lo que van a llegar es para que sea tautología, va a llegar a que sea uno o verdadero. Cuando es contradicción, a cero o falso. Y acá les puede quedar cualquier función, puede ser no P y Q. El hecho de que les quede de esta manera para ustedes va a ser que contingencia. En cambio, en tablas es distinto. La última tabla que va a estar, para que sea todos llenos de uno, ¿qué va a ser? Tautología. Si le sale todos ceros, ¿qué va a ser? Contradicción. Y bueno, si sale la combinación, ¿qué es? Contingencia. ¿Está claro? Bajo esa determinación, por ejemplo, el ejercicio que supuestamente estaba propuesto para hacer mediante tablas, como estoy aquí, lo vamos a hacer hoy por leyes para que se vea cómo se hacería. No Q, entonces no P, no P, ahí. Supuestamente había que hacerlo ¿por qué? Por tablas. Entonces aquí igualmente con las tablitas que ustedes tienen les van a ayudar bastante, o sea, eso les ayuda bastante. Entonces siempre apóyense de este momento las tablas que sacaron, donde están las leyes del álgebra booleano. Tanto para qué, para sistemas digitales, ¿para qué más? Para conjuntos y para proposiciones. Y todas tienen semejanza, no se olviden que todas son semejantes. La de Morgan se repite en las tres, ¿no es cierto? Entonces vamos con esto. Aquí era igual esta de aquí, como ustedes visten. Condicional simple. Igual, una vez más. Veamos de la ley como tal para que ustedes tengan identificación. Entonces, ¿cómo era? P. Entonces, condicional simple, ¿no es cierto? ¿A qué era igual esto? A no P o Q. ¿Sí o no? Sí. Ahora esto lo vamos a aplicar. ¿Qué les decía yo? Por facilidad esto háganle que sea una sola variable. En este caso podemos ponerle A y B para que se facilite. Y entenderlo de esta manera. Entonces, si eso no fuera verdad, solamente fuera como artificio matemático, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual eso? A o B. O B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, ¿a qué era igual A? No Q, ¿no es cierto? No Q. O, y vea que es igual. No P. Yo creo que de esa manera se va a entender. ¿Sí o no? Entonces, ya hecho eso, ¿a qué sería igual esto? Entonces vamos a ponerle como queda. Quedaría así. O, no P. ¿Sí o no? Sí. Por el momento pongamos entonces no P o Q. Esto por condicional, sí. ¿No es cierto? Negado de negado, ¿qué me queda? Q. No. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no P o Q. ¿Sí o no? Sí. Ahora, y una vez resolvamos esto de aquí. Nuevamente esto podría ser ¿qué? A y esto podría ser B. Y nos quedaría esto de aquí. Pero ahora si reemplazamos nos queda corto. Negado, ¿no es cierto? Y ahí sería Q o ¿no es cierto? O lo mismo de allá, ¿sí o no? Para todos, claro. Si ven, todo lo de A se niega y lo otro se repite como está. Entonces pongámoslo acá. Igual, solo aplicamos el condicional, la ley del condicional. Negado esto, no P o Q. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí. Ahora, bajo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Morgan podemos hacer, ¿sí o no? ¿A qué va a ser igual esto? No Q y
No P de no P. ¿Sí o no? Sí. Voy a hacer paso a paso para que se entienda. ¿Ya? O, no P, O. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Dígame. ¿Alguien dijo algo? ¿Nadie? Nadie dice nada. Ya. Entonces esto queda. Negado es negado, ¿qué pasa? Se anula y me quedaría entonces no Q y P. O, no P, O. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Tratemos de hacerlo que quede igual para que quede PQ mismo. Solo ganémosle conmutativa sería. Solo aquí, ojo, solo aquí puedo hacer conmutativa. Porque para hacer conmutativa, o en algunos casos cambiar, tiene que ser del mismo símbolo. Sí. Y cuando se va a asociar también tienen que ser del mismo símbolo. ¿Estamos claros? Entonces me quedaría P y no Q. O, no P o Q. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí hacer la absorción teóricamente queda supeditada. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Distributiva. ¿Cómo quedaría? P y no Q o no P. ¿Sí o no? Sí. ¿Separado por qué? Por la O mismo, ¿sí? Por la O. Esta O es la que separa, porque esta es la que estoy operando aquí. Esta es la que estoy operando, esta es la que separa. Me quedaría acá P y no Q. ¿Qué me quedaría? O Q. O Q. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Teóricamente aquí P o no P y no Q o no Q. No P, perdón. Ya. Aquí nos tocaría otra vez hacer distributiva para poder anular. Absorción no, porque tiene que ser repetitiva. Acá, igual estamos sobre el mismo caso, si ustedes se fijan, P y no Q o Q. Entonces nos toca hacer otra vez distributiva. Si lo hacemos distributiva me quedaría P o no P. No Q, perdón. Me quedaría así, ¿no es cierto? P o no P. ¿Sí o no? Sí. Y ¿cómo quedaría? No Q. No Q o no P. ¿Sí o no? Sí. Cerramos aquí, cerramos acá. ¿Sí o no? Sí. Ya, acá. ¿Cómo me quedaría acá? P y Q. P y Q. P o Q. Porque es con esto. Y no Q o Q. ¿Sí o no? Sí. Q. P o no P. ¿Qué da? Uno. ¿Seguro todos? Sí. Verán que dicen todos que es igual a 1. Y es lógico, ¿por qué? Porque con la O, basta que hay un 1 para que sea la verdad. Acá, ¿qué me da acá? 1. Hasta ahí alguien que tenga problemas con las leyes. ¿Está más que claro? Sí. Ya, ahora sí. Veamos 1 y una proporción, ¿qué me da? La proposición. O 1. La proposición. Ya, entonces me quedaría acá, continúo acá. Me quedaría no Q o no P. ¿Sí o no? O al otro lado me queda P o Q. ¿Sí o no? Sí. ¿Todos hasta ahí? Sí. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ahora, miren, todos tienen el mismo operador. Cuando hay el mismo operador, ustedes pueden asociar como ustedes quieran, pero porque esté el mismo operador. Eso ténganlo claro. Si no está el mismo operador, no pueden hacer eso. Entonces aquí yo puedo asociar de esta manera, ¿no es cierto? Puedo decir no Q o Q. O no P o P. ¿Sí o no? Sí. ¿Queda esto? 1. ¿Queda esto? 1. ¿Y entre las dos queda? 1. Por ende, ¿qué es? Tautología.
Los que aprendieron con verdadero y falso, ¿qué va a dar aquí? Verdadero, acá verdadero, por ende da verdadero. Así de sencillo. Entonces, con las leyes... ¿Qué dijo? No lo escuché. El proceso más corto es solo representar en la tabla y ya sacamos. Sí, hay dos detalles ahí. Lo que usted está diciendo es correcto, pero ya depende de cómo está planteado el ejercicio, obviamente. ¿Por qué sirven muchas leyes? Simplemente para tener claro lo que le va a servir. Lastimosamente no todos los ejercicios se podrían resolver por tablas. De hecho, ¿por qué se inventaron las leyes para reducir? En los ejercicios de sistemas digitales si vieron que teóricamente yo puedo tener una función tan grande y a la final mediante leyes, es decir, reduzcas mediante tablas. ¿Sí me entienden? Entonces hablamos desde el punto de representación. Eso tiene que tener claro desde el punto de vista de representación. Cuando ustedes hacen ejercicios de aplicación, pueden que al inicio de hacer el análisis de ejercicio tengan una función grande. Aplican leyes y ¿qué pasa? Función se hace más pequeña. ¿Cuál es menos costosa de aplicar? La que salió con reducción. Eso implica menos costos. Aplicación de sistemas digitales. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, inquietudes. Nada. Aún no borres, profe. Ya.